Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Moya de arquivisual.com y en esta ocasión quiero hablar contigo, quiero contarte un poco de mi historia de transformación o mi evolución durante este proceso de visualización arquitectónica. Para este entonces, cuando yo empecé, créeme que empecé igual que todos, empecé desde cero, no nací con la computadora en la mano y bueno, por esto te quiero presentar a continuación lo que es mi primer render. Si te das cuenta, no es muy agraciado que digamos. Sin embargo, yo para ese entonces, cuando la primera vez que mandé a renderizar una escena, quedé fascinadísimo con la tecnología. Aunque ya después, más tarde, pasé por ciertas etapas en las cuales sufrí algunos dolores de cabeza al no poder expresar lo que quería. Y pues bueno, este es uno de los primeros renders. De hecho, el modelo siempre creo que es el mismo. Sin embargo, la verdad es que no sabía absolutamente nada. Yo pensaba que el cielo se le ponía atrás una imagen de fondo y ya con eso se iba a ver realista. Sin embargo, me fui dando cuenta con el tiempo de que eso no representa como tal la idea, ¿no? Que quieres expresar. Y bueno, en esta historia de transformación pasé por diferentes etapas. A estas etapas les he puesto algunos nombres. Y bueno, a la primera etapa yo le llamo la etapa de la frustración. Seguramente si tú estás en esto o ya pasaste por esta etapa, me entenderás de que uno cuando empieza, la verdad es que sí le fascina la tecnología. Sin embargo, cuando ve al lado, cuando ve a los que están alrededor o inclusive en algunos grupos de Facebook o en cualquier otro lugar, vemos que ellos consiguen resultados increíbles y uno apenas empezando sin poder entender absolutamente nada de lo que conlleva la visualización arquitectónica para obtener resultados fotorrealistas. Y bueno, pues si te encuentras en esta etapa, te digo que no te preocupes, yo voy a tratar de ayudar lo más que se pueda para evitarte todo tipo de dolores de cabeza. Y bueno, en esta etapa, si te das cuenta, claramente refleja total y absolutamente la frustración que sentía para ese entonces. Para empezar, por un lado, pues no sabía, en este entonces estaba en la escuela y no sabía muchas bases del diseño que ahora ya conozco, y tampoco sabía cómo configurar las escenas y cómo crear renders fotorrealistas y de alto impacto. Yo ni siquiera tenía por la cabeza que era un render fotorrealista. Si te das cuenta aquí, la verdad es que se ve, bueno, cuando yo lo veo, si yo llegara a publicar esto en algún grupo de Facebook, no faltaría aquel que se burlara de mi trabajo, no solo por el diseño, sino también por el render, ¿no? Sin embargo, esto era lo que conseguía para ese entonces. En esta etapa, en cuanto a la configuración de materiales y la iluminación, no sabía absolutamente nada. Sin embargo, yo todavía sentía que se veía bien, ¿no? Y ya cuando volteaba a los lados, a ver a los compañeros que conseguían resultados increíbles, pues ya me empezaba a sentir un poco mal porque si los comparabas de alguna manera, este trabajo no valía absolutamente nada, ¿no? A comparación de los que estaban ya con renders fotorrealistas y esto. Y bueno, en esta etapa yo estuve acompañado de varios compañeros. Como te decía, yo empecé en la escuela y bueno, estos compañeros la verdad es que decidieron abandonar el camino, y por esto yo te digo que no abandones el camino, porque ahora que yo ya tengo la experiencia necesaria para crear renders, no te puedo decir que ultra realistas o los mejores del mundo. Sin embargo, sí que causen algún impacto en quien los vea. Yo te puedo decir que mis compañeros que abandonaron ese camino no tienen ese plus que les da la visualización arquitectónica, esas ventajas que les da. Yo recuerdo cuando iba en la escuela, todavía seguía yo dándole duro a la visualización arquitectónica y tenía ciertas privilegios, por así decirlo, porque había veces que tenía alguna entrega y la verdad es que no terminaba todo. Lo único que llegaba a terminar eran algunos planos, pero nunca faltaban los renders, ¿no? E inclusive hasta las animaciones. Y esto fue lo que me llevaba a conseguir
los aplausos de los maestros, aunque el proyecto no estuviera completo, con un render que les presentaba o una animación, la verdad es que quedaban fascinadísimos. Y esa es la ventaja que he venido trayendo desde que empecé con esto de la visualización arquitectónica. Y bueno, así que te pido que no abandones el camino. Créeme que tiene muchos privilegios el poder tener esta habilidad desarrollada. Si tú ya no te encuentras en esa etapa de frustración, o al menos en la primera etapa, créeme que ya pasaste por la prueba de fuego. Ahora la siguiente etapa yo le llamo la etapa de autoaprendizaje. En esta etapa uno va, o más bien yo fui en la búsqueda de información para poder aprender a crear renders realistas, y buscaba de todo, ¿no? Buscaba desde tutoriales, tips, consejos, escenas configuradas gratis, de todo, ¿no? Para poder entender cómo funcionaba lo que es el crear un render realista. Y bueno, si te das cuenta, aquí ya en esta etapa ya empezaba a conseguir resultados un poco más notorios. Sin embargo, en algunas ocasiones llegaba a fallar cuando no usaba los presets que veía en otras escenas, y yo quería hacer un render desde cero, poniendo todas las configuraciones y las luces. La verdad es que tenía estos resultados que vemos en la pantalla, no tenía resultados realmente gratos, y por lo mismo seguía en una etapa un poco menor que la anterior, pero seguía teniendo la frustración. Y como puedes ver, para ese entonces pues yo ya empezaba a crear este tipo de renders, no con calidad fotorrealista, pero ya para ese entonces me acuerdo que me sentía muy bien creando, enseñándoles a mis compañeros este resultado que había obtenido, y yo ya empezaba para este entonces a vender el servicio a algunos compañeros de hacerles sus renders y esto, obviamente a un precio muy bajo. Y bueno, ya para este entonces a mí como que se me subió el ego a tal punto en el que yo ya quería vender el servicio a algunos profesores, a algunos arquitectos, de hecho. Y de hecho así fue, yo se los ofrecí. Sin embargo, cuando llegué a ofrecerles el servicio, me encontré en la siguiente etapa, la cual yo llamo la etapa de la triste realidad. En esta etapa empecé a ofrecer mi servicio a todas las personas que se me cruzaban prácticamente, o aquellas que preguntaban que si yo sabía hacer renders. Y yo a esta etapa la llamo la triste realidad, porque cuando yo les pedía o les daba el precio que pedía por ese trabajo, la verdad es que nadie lo pagaba, nadie lo quería pagar, y los que lo pagaban solo pagaban lo que consideraban que valía mi trabajo para ese entonces. Y bueno, por eso le puse la etapa de la triste realidad, porque es cuando te topas ante ese tipo de situaciones y te das cuenta de que aún te falta muchísimo por mejorar, ¿no? Y bueno, para este entonces, si te das cuenta, en los renders interiores no me quedaban muy bien, y para los renders exteriores pues mucho menos. Esto obviamente se ve claramente en las imágenes en qué etapa me encontraba. La verdad es que no sabía absolutamente nada en cuanto a las configuraciones y el control de materiales, no sabía nada, hasta que llegó la etapa del mentor. En esta etapa yo le llamo la etapa del mentor porque es cuando te encuentras a una persona que te cuenta las alternativas que hay para poder mejorar lo que son los renders. En este caso yo alguna vez me encontré con un mentor, yo le llamo así porque prácticamente él me enseñó otro camino para crear renders no realistas, sino de otro modo, que tuvieran algo más interesante, que llamara más la atención que el realismo, y me enseñó lo que es el camino de la postproducción. Si te das cuenta, el render que vemos aquí en pantalla no es bueno, la verdad es que es terrible la calidad del render. Sin embargo, yo ya conociendo un poco el camino de la postproducción, empezaba ya a integrar elementos como son personas, aves y todo este tipo de elementos que vemos aquí, para desviar la atención del render hacia otro tipo de elementos como son las personas. De esta manera ya equilibraba un poco lo que es la calidad del render, ¿no? Los clientes ya no se fijaban en el render, sino en las personas. Y bueno, aún así, si te das cuenta, no era muy bueno postproduciendo. La verdad es que las personas las ponía así tal cual. No entendía absolutamente nada de cómo integrar a alguna persona dentro de
dentro de un render, hacer que concordara la iluminación con la iluminación del render. Y bueno, pasaron muchos meses después y esa imagen que te mostré del exterior, si te das cuenta, se ve fatal. Yo intenté postproducirla y bueno, ya con un poco más de habilidades, ya a través de la práctica, pude encontrar la solución de la aparente solución de la postproducción, en la cual invirtiendo aproximadamente 3 horas, si no es que más, pude conseguir estos resultados que vemos en pantalla. Si te das cuenta, el antes y el después, la verdad es que cambia bastante, y para mí ya era un avance drástico en cuanto a la visualización arquitectónica, ¿no? Ya para ese entonces ya empezaba a conseguir más clientes. Sin embargo, al ser una solución aparentemente viable, ya había clientes que pedían 2 o 3 o hasta 4 rara a la vez, 4 renders. Y en mi caso, como yo no sabía absolutamente nada de configuración de materiales, de iluminación y de todo esto, siempre recurría a la postproducción. Y ya te darás cuenta de que si en un render me tardé aproximadamente 3 horas, o si no es que más, ahora imagínate si te pedían 4 de un día para otro, la verdad es que jamás iba a acabar. Y por eso yo lo llamo una alternativa aparentemente viable. Y obviamente cuando vas empezando, la verdad es que es muy tardado postproducir una imagen. Primero que nada porque no tienes el control absoluto de las herramientas de Photoshop, y en segunda porque siempre te va a faltar esos detalles de cómo integrar personas dentro de tus renders. Y bueno, para esto, una vez en esta etapa, yo pasé en la siguiente etapa, la cual yo llamo la etapa de la experiencia y la solución. En esta etapa, la verdad es que ya había recorrido varios años de dolores de cabeza. Para esto, ya con mucha práctica, decidí no solamente aprender a postproducir un render, sino que también a configurar la escena para que pudiera crear una solución más viable y más rentable en cuanto al tiempo. Para esto, yo llegué a la conclusión de que en una visualización de alto impacto, que si tú quieres crear un render de alto impacto, debes de dedicar el 50% al render nativo desde el motor de render que utilices, y el otro 50% lo dediques a la postproducción en Photoshop. Esto, la verdad es que crea resultados increíbles. Si te das cuenta, aquí en esta imagen vemos del lado izquierdo lo que es el render nativo como tal, y del lado derecho la postproducción. La verdad es que no son los mejores resultados, sin embargo te ayuda bastante en cuanto al impacto que causas a todo aquel que percibe la imagen, ¿no? Y bueno, ese es un ejemplo. Y bueno, ya en esta etapa, al conocer esta fórmula, la cual es combinar la postproducción con la configuración del motor de render, ya pude conseguir los resultados que vemos en pantalla. Si te das cuenta, ya a como empecé, la verdad es que el cambio fue drástico. Sin embargo, no fue de un día para otro, eso sí te lo aseguro. Creo que si yo hubiera encontrado a un mentor desde un principio, me hubiera ahorrado tal vez 2 o 3 años de tantos dolores de cabeza y tanto esfuerzo y dedicación. Sin embargo, como puedes ver, yo me fui por el camino aparentemente fácil, y me pongo a pensar algunas veces cuánto no hubiera ganado si me hubiera desde un inicio decidido a hacerle caso a algún mentor. Y bueno, como puedes ver, estos ya son los resultados que he conseguido hace poco tiempo. Esto es lo que me llega en el negocio de los renders. La verdad es que es un negocio bastante rentable, y la verdad es que es apasionante esto de la visualización arquitectónica, porque siempre expresas lo mejor que tiene cada proyecto, cada diseño. Aún no sea un buen diseño, si tú eres muy bueno haciendo renders, créeme que hasta el diseño más austero, hasta ese tipo de diseño se puede ver muy bien con un muy buen render. Si te das cuenta, aquí, esto es lo que yo digo, el 50% de tu tiempo dedicado en lo que es el render y el otro 50% en la postproducción. Este es un claro ejemplo.
Y bueno, ¿no? Este es de los últimos resultados que he conseguido. De hecho, este es uno de los resultados que yo enseño en el entrenamiento, en el reto de mi habitación interior. Si tú estás interesado en aprender conceptos básicos para aprender a hacer renders de este estilo, la verdad es que te recomiendo que te registres al entrenamiento digital. Este es totalmente digital. Tú simplemente te registras. Si vas a archivisuals.com/registro, te va a redirigir a la página, a la plataforma donde vas a poder acceder a los videos y vas a poder aprender a crear estos resultados. Y bueno, ¿no? Esto es lo último que he hecho. La verdad es que le he metido toda mi pasión a ese entrenamiento, así que te lo recomiendo. Y bueno, ya una vez transitadas estas etapas, que la verdad, como repito, no fueron de un día para otro, yo al haber ayudado a tantas personas a crear lo que es, a plasmar lo que son sus diseños en una imagen que impacte, me propuse la misión no solamente de ayudar a aquellos que necesitaran del servicio, sino también a aquellos que están pasando por lo que yo pasé y sufrí bastante, un sufrimiento un tanto psicológico, porque la frustración es uno de ellos. Y bueno, me he decidido a ayudar a ese tipo de personas que están buscando no solo que uno llegue y les venda el servicio, sino que también uno les enseñe todas sus técnicas para que puedan ellos mismos impactar al mundo con sus ideas mediante la visualización arquitectónica. Y bueno, te quiero preguntar, ¿tú en qué etapa te encuentras? Si te encuentras desde cero, no te preocupes. Voy a seguir subiendo videos para darte todo el valor posible. Y bueno, esto lo hice con la intención de que te des cuenta de que todos empezamos desde abajo y para lograr resultados increíbles. Y obviamente los resultados no los puedes conseguir de la noche a la mañana. Créeme que yo lo intenté durante años, crear los resultados de la noche a la mañana, y no lo logré. Esto conlleva a lo que es un proceso para que tú vayas creciendo gradualmente hasta lograr los resultados que vimos anteriormente. Bueno, hasta aquí dejo el video y comenta en qué etapa te encuentras. Inclusive yo te recomiendo que si vas a empezar ya de lleno en esto de la visualización arquitectónica, por favor guarda uno de los renders que estás haciendo de acuerdo a la etapa en la que te encuentres, para que al final veas el resultado. Así que te pido que me compartas en qué etapa te encuentras para yo saber más o menos qué contenido empezar a subir y en qué te puedo ayudar más. Y bueno, hasta aquí dejo ahora sí el video y nos vemos en la siguiente. Chao.